¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a esta palabra que vamos a dar en este día. Esperemos que este día sea de gran bendición para ti. Abriste tus ojos y viste que hoy era un día distinto. La misericordia de ayer ya no te sirve para la de hoy, porque dice la Biblia que Dios tiene una misericordia nueva cada día para cada uno de nosotros. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón para recibir la palabra que tenemos para ti, hermano, en este día, en esta ocasión. Seguimos, hermanos, unidos a la distancia. Ha sido un tiempo de confinamiento, de un periodo largo, larguísimo, se puede decir, de meses, hermano, que el mundo está experimentando todavía las consecuencias de una pandemia que sigue teniendo consecuencias en todo el mundo. Dice la palabra, hermano, que tenemos que estar firmes, preparados, velando y orando, dice la Biblia. El Señor Jesús, hermano, nos dice hoy que para Él, hermano, la distancia no es ningún problema. La distancia para Él, hermano, no es una barrera, no es un impedimento, hermano. Por eso, hermano, seguimos nosotros unidos, pero a la distancia. ¿Por qué? Porque esta pandemia todavía no termina, hermano. Es una pandemia larga, es una pandemia donde hay que tener de alguna manera mucha paciencia. Por eso la palabra, hermano, que les quiero compartir en este día y en este momento se titula de la siguiente manera: para Dios la distancia no es un problema. Es el título de nuestro mensaje, hermano, y lo que queremos compartirte esta mañana. De que para muchas personas, inclusive personas creen, hermano, que es un poquito difícil el no estar yendo a la iglesia, el no estar presenciales, me refiero presencialmente. Pero vamos a ver en la palabra, hermano, que Dios, hermano, también es poderoso a la distancia. Vamos a presentarte tres ejemplos en la Biblia de cómo Dios, hermano, actúa también a la distancia y por qué lo hace a veces a la distancia. Vamos a estar juntos, hermano, esperemos pronto, pero el tiempo de Dios es el mejor. Por eso, hermano, el título para nosotros, abre tu Biblia ahí con nosotros. Para Dios la distancia no es un problema. Y quiero llevarte, hermano, ahí a el primer ejemplo que te quiero compartir para que tú y yo podamos ver en la palabra cómo Dios también actúa en tiempos especiales como los que estamos viviendo, que honestamente no los habíamos tenido en nuestra generación. Pero dice la palabra, hermano, que Dios utilizaba la distancia para hacer milagros, para hacer su presencia y para hacer que su presencia realmente tú la sientas. En este momento no podemos estar al 100% en la iglesia, que muchas personas, inclusive muchas iglesias, están aperturando, a pesar de que el gobierno ya ha dado un permiso provisional, digamos, para que se pueda tener servicios presenciales. Pero bueno, de eso hablaremos después. Pero nosotros, Judá Centro Cristiano, por el momento, estamos enfocados en esperar el tiempo de Dios para hacer nuestros servicios presenciales. Pero quiero llevarte, hermano, a Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Este va a ser un texto que vamos a ver cómo Dios, hermano, es poderoso también a la distancia. Y cómo de alguna manera el confinamiento o esta pandemia ha impedido, y a veces pensamos, hermano, que la distancia es una barrera entre ustedes y nosotros, o entre Dios y nosotros, para poder llevar a cabo ciertas actividades o ciertas cosas. Lo cierto, hermano, es que los ejemplos que vamos a ver ahorita, como Mateo 8, del 5 al 13, dicen lo que no es lo incorrecto, ¿no? Dicen lo que no es así, pues, ¿no? Y vamos a ver, hermano, que Dios sana a la distancia. Si usted ha sido contagiado en esta pandemia, con esta pandemia, si tú has enfermado de otra situación y dice la palabra que tú crees que tienes que estar ahorita en la iglesia para poder recibir sanidad o recibir alguna bendición o una palabra, la palabra dice que Dios, hermano, va a estar ahí donde tú estás. Su presencia
va a estar ahí donde tú le invoques, dice la palabra. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, dice Jesús, yo prometo estar ahí, dice la Biblia. Quiero leerte, hermano, el caso de una sanidad que fue muy impresionante, porque dice la palabra, hermano, que Jesús sanó al siervo de un centurión. Dice así en el versículo 5, hermano, dice la palabra, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, dice. Y dice la palabra, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Algo interesante que estamos viendo en este versículo, hermano, es que Jesús estaba dispuesto a ir, pero dice aquí que este hombre tenía tanta fe que él decía, Señor, no es necesario que vayas presencialmente, porque yo sé que si tú dices una palabra y mandas tu palabra, esa persona sanará. Y esto dice en el versículo 9, hermano. Dice, porque también dice, yo soy hombre bajo autoridad. Pero antes de eso, este hombre, este centurión, hermano, dijo algo profundo, algo que nosotros debemos de ser enseñados, tomar esta lección, hermano. Porque a veces, hermano, creemos que Dios no puede hacer algo a la distancia. En el versículo 8 dice que respondió el centurión y le dijo al Señor Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, dice. Inmediatamente en el versículo 9 que estábamos leyendo dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace, dice. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe, hermano, actúa aunque estés a la distancia y actúa cuando estás a lo lejos. Esta es una enseñanza profunda, hermano, que yo te invito a que la tomes, porque nos va a servir a todos en este tiempo, hermano, de pandemia, en donde no podemos estar al 100% juntos, pero estamos unidos a la distancia. En el versículo 11, en el 10 y en el 11, Jesús vio, dice la palabra, vio tanta fe. Hermano, ¿cómo está tu fe en este tiempo, en esta temporada? ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe está, creemos que solamente Dios puede actuar de cierta forma, o creemos que Dios puede actuar solamente cuando está presencialmente, o creemos que Dios puede actuar y hacer cosas de esta manera o de esta forma. La palabra dice que no. La Biblia dice en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente, dice Jesús, y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dice. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y terminamos, hermano, este primer ejemplo con el versículo 13, que dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, dice. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este criado, hermano, de este centurión, fue sanado con una palabra a la distancia. No fue sanado como en otras ocasiones que vemos en la Biblia, donde Jesús va a un funeral, va a un ciego, va y empieza a tocar personas y los sana. Lo cierto, hermano, es que Dios cubre nuestra necesidad, aunque estés lejos y aunque estés cerca. Dice la palabra. Este es el primer ejemplo que te quiero compartir, hermano. Hay otro ejemplo interesante en la Biblia, hermano, del cual podemos aprender y del cual nosotros podemos tomar para que esto nos motive, esto nos ayude en este tiempo difícil, en esta prueba tan difícil para todos en la iglesia y yo creo que para todas las naciones, para todas las personas de la humanidad. El otro ejemplo está en Juan, hermano. El segundo ejemplo que te quiero compartir es la muerte de Lázaro. Tú lo puedes encontrar en Juan capítulo 11, en el versículo 13. Dice la palabra aquí que
había tres tipos de personas que pensaban que la distancia era un problema para Dios. Había tres tipos de personas que creían que si Jesús no estaba ahí, Jesús no podía actuar o hacer algo. En Juan 11, en el versículo 13, Jesús estaba lejos del lugar donde Lázaro había muerto. Y estaba, dice la palabra, a 4 días de distancia de Lázaro. En ese momento, cuando Jesús se encontraba en un lugar con sus discípulos, en ese mismo momento Lázaro estaba falleciendo, estaba muriendo. Y le tardó a Jesús ir ciertos días para llegar a Lázaro, para poder hacer lo que vamos a ver ahorita. En el versículo 13, las primeras personas que no comprendieron que para Dios la distancia no es una barrera, no es un problema, fueron los discípulos. En el versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, porque Jesús les estaba diciendo a los discípulos que les dijo, dicho esto, Jesús les dijo después a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, pues si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, les dice. Y me alegro por ustedes, les dijo Jesús, de no haber estado ahí para que creáis, más vamos a él. Lo interesante aquí, hermano, es que los discípulos pensaban que él hablaba del sueño. Bueno, pues si él duerme, si él está descansando, va a sanar. Pero Jesús les dice, no, yo me refiero a que Lázaro ya falleció. Lázaro ya murió. Pero qué bueno que no estamos ahí, le dice. Para que ustedes vean que la distancia, los días, los tiempos no son un impedimento para lo que va a pasar. Después, si te vas conmigo a Juan capítulo 11, en el versículo 28, del 28 al 37, rápidamente vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque aquí el segundo grupo, las segundas personas que pensaron de alguna manera que la distancia era un impedimento para Jesús, el factor lugar, ¿no? era vital para ellos, era la familia de Lázaro. En el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El segundo grupo, hermano, que pensaban, o las personas, en este caso la familia, era el otro grupo de personas que pensaban que para Dios la distancia era una barrera. Los familiares de Lázaro, en este caso, lo que era María y lo que era Marta, pensaban esto en su corazón. Y muchas veces nosotros ahorita estamos pensando, oye hermano, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cuándo vamos a poder vernos? ¿Cuándo vamos a...? No, hermano, el factor distancia, el factor tiempo, el factor Dios, hermano, lo decide. Por eso, hermano, a veces nosotros pensamos que ya necesitamos estar presencialmente o ya ocupamos o pensamos que si no nos congregamos algo malo va a pasar. Lo cierto, hermano, es que Dios tiene otros planes cuando trabaja a la distancia. Recuerda, hermano, Dios también es poderoso cuando está lejos. Dios también, hermano, está hablando cuando está ausente. Dios, hermano, es poderoso también a la distancia, ¿no? Porque en el versículo 32, María le dijo, si tú estuvieras aquí, él no habría muerto, él hubiera sanado. El tercer grupo
que pensaban que para Dios la distancia era un problema, eran las personas que rodeaban o que aconsejaban o estaban con la familia de Lázaro. En el versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, este era el otro sector o el otro grupito de personas que de alguna manera pensaban que para Dios la distancia es un problema. Jesús al verla llorando dice, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice la palabra. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también, dice, que Lázaro no muriera? En otras palabras, estas personas decían, ¿acaso no pudo estar aquí? Él supo que Lázaro estaba enfermo y que iba a morir. Estas personas también pensaban que si Jesús estaba lejos, no lo va a poder sanar, no va a poder actuar. Pero Jesús, hermano, como vimos en otros versículos atrás, qué bueno que no estuve ahí para que creas más. Para que tú veas, en el versículo 37, estas personas también pensaban, es que Jesús, si Jesús hubiera estado aquí, si pudo sanar a fulano, a sutano, a ese cojo, a ese paralítico, a esa persona, ¿no? Lo hemos visto resucitar a otras personas, a una niña, a otras personas, hemos visto hacer eso. A esta persona le amaba. ¿Por qué no pudo estar aquí en el momento adecuado? Lo cierto, hermano, es que Dios va a aparecer en el momento adecuado. Dios va a aparecer, hermano, en el momento que tú menos te imaginas. Ahí va a estar Él. Ahí va a estar Jesús. Estas personas pensaban, es que le falló la distancia a Jesús. Estaba a 4 días. A 4 días estaba de Lázaro. Si hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Yéndonos al versículo 38 del capítulo 11, Jesús dice, profundamente, dice, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta le dice, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Interesante aquí, hermano, porque vamos a ver ahorita que Jesús, hermano, para poder resucitar a Lázaro, no tuvo que entrar a el sepulcro o en la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Lo interesante que vamos a ver a continuación es que Jesús actuó a la distancia. Dice en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, tú has podido ver, a pesar que estamos a la distancia, has podido ver que Dios, porque yo he escuchado tus testimonios, hemos visto cómo Dios te ha sanado a la distancia. No has tenido que venir a la iglesia ni con nosotros para que oremos por ti. Nosotros oramos, tú oras ahí donde estás y Dios actúa a pesar del factor distancia. Porque Él necesita solamente una cosa, hermano, tu fe para que su presencia vaya ahí donde tú estás. Ahí en tu trabajo, quizás, para los que están trabajando y pueden laborar ahorita. Ahí donde tú estás en tu casa, ahí enfermo en tu cama. Dios, dice la palabra, mandaba esa oración, esa palabra, y sucedían cosas a la distancia. Pero ocupa tu fe, ocupa que creas y que confíes. Y en el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dios, hermano, te escucha a pesar de que tú creas que Él está a la distancia. A pesar, hermano, de que tú estés enfermo ahí donde estás y estás confinado en cuarentena esperando a que un doctor te dé de alta por esta pandemia, por esa enfermedad que te contagiaste. A pesar de eso, hermano, Dios está ahí y Dios te escucha. Jesús dijo, Padre, gracias, Señor, porque yo sé, hace 4 días yo creía que el estar aquí, tu palabra iba a actuar en este momento. Ojo, dice en el versículo 44 que Jesús, hermano, no tuvo que entrar a la tumba para poder sanar a Lázaro.
Dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, Padre, dice, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ¿no? Ven fuera, le dice. Lázaro, a la distancia. Ven fuera. Y dice la palabra en el versículo 44, hermano, que habiendo dicho esto, el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Este es el segundo ejemplo, hermano, que te quiero compartir de cómo Dios, hermano, para Él la distancia no es un problema. Si para ti ha sido un problema, claro que lo ha sido para todos un problema. Si para ti ha sido un problema, Dios, hermano, está tan cerca como está tu boca de ti. Dios así de cerca está Él, hermano. Tan cerca como tu boca está de ti. Por eso, hermano, dice la palabra que Dios es poderoso también a la distancia. El último ejemplo que te quiero compartir, hermano, es en Juan capítulo 4. Ve conmigo a Juan capítulo 4. Vamos a ver la historia de Jesús y la samaritana. Y esta es la razón del por qué, hermano. Para Dios no es un impedimento que estemos aún así. Estemos teniendo nuestros servicios como todos los demás lo estuvieron haciendo durante la pandemia. Que la pandemia todavía no se ha terminado, hermano. Tome tus precauciones y toma las sugerencias que te dicen las autoridades. Es importante. No cometas el error de esos hermanos que no creen lo que las autoridades están diciendo. La palabra dice que hay que someterse a las autoridades superiores. Dice la palabra, es importante seguir las recomendaciones. Las autoridades, hermano, no están en contra del evangelio y no están cerrando tampoco las iglesias porque estén persiguiendo el mensaje de Cristo. Lo están haciendo, hermano, y nosotros como cristianos deberíamos de estarlo haciendo simplemente por testimonio y simplemente como solidaridad, hermano, para que otros vean que también podemos fluir con los demás. Eso es importante decirlo. En Juan capítulo 4, hermano, en el versículo del 19 al 24. Este es otro ejemplo interesante, hermano, porque dice la palabra, hermano, que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él promete estar ahí en medio de esas 2 personas o 3 personas. En cada casa, hermano, ahorita tú donde estás tú con tu familia. Si tú estás siguiendo el mensaje, estás teniendo tus devocionales, estás leyendo la palabra, estás orando, adorando, el Señor promete que está ahí, hermano. A veces, hermano, en la palabra, la ausencia, nosotros pensamos que la ausencia es mala, pero la ausencia en Dios es presencia, dice la Biblia. En el versículo 19 dice, le dijo la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice aquí. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Lo que esta mujer le estaba diciendo, hermano, porque en aquel tiempo los samaritanos adoraban en un lugar específico y ellos decían, en este lugar es donde solo Dios puede estar. Y los judíos pues dicen, no, es que en Jerusalén es donde está la presencia de Dios porque ahí está el templo, decían. Y había un conflicto, aparte que no se llevaban bien judíos y samaritanos. Por mucho tiempo no se llevaban bien, no tenían buena relación. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué? Va a llegar pronto el día, dice, en el que ni en Jerusalén y en este monte se va a adorar a Dios. Como lo está pasando hoy en día, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Dios es poderoso a la distancia. ¿Sabes por qué para Dios, hermano,
La distancia no es un impedimento, barrera o problema, porque Dios es espíritu. Está en el versículo 24. Dios es espíritu, dice Jesús, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta es la razón, hermano, que Dios no está limitado a una distancia, porque Dios es espíritu. Él puede estar aquí, a la misma vez que aquí, y a la misma vez que aquí. Puede estar en todas partes a la vez. Por eso, hermano, para Dios no es un impedimento la distancia. Por eso es bien importante, hermano, este tipo de palabra que te estamos compartiendo, para que tú tengas paciencia y para que tú veas, hermano, y te guardes en tu corazón de todo temor, y de cosas que tú veas que tú puedes recibir, hermano, en tu corazón, a pesar de la distancia, hermano, a pesar de eso. En tiempos especiales, hermano, como los que estamos viviendo ahora, el leer la palabra, orar, adorar, en una iglesia es importante, pero por causa de esta pandemia no se puede hacer al 100% todo. Aún las iglesias, hermano, que están aperturando ya, no es lo mismo estar en iglesia, porque no es una normalidad común, ¿no? Hay limitantes aún así. Aún así, para poder compartir una palabra, para poder estar en una iglesia ahorita presencialmente, hay distanciamiento. Hay de alguna manera distancia, ¿no? En estos tiempos, hermano, su presencia está ahí, es importante. Y quiero finalizar, hermano, con Mateo. Ve conmigo a Mateo capítulo 28, porque el Señor Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 28, el versículo 20. Dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Él ha prometido, hermano, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, dice la Biblia. Por eso, hermano, tenga paciencia. Ten paciencia y encuéntranos cada semana aquí en el canal de la iglesia, en Judá Centro Cristiano, y por medio de las redes sociales, hermano. Estamos en contacto desde que empezamos con la pandemia. Seguimos orando por tus necesidades. Ora también por nuestras necesidades, por mi familia, por mis hijos, como también nosotros lo hacemos con ustedes. Pero el tiempo de Dios, hermano, es importante para nosotros. Dios nos muestra que tenemos que esperar un poquito más, estar de esta manera. Después usted lo verá. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo en este tiempo. Y las demás iglesias que están aperturando, que están teniendo pequeños desafíos, ¿no? Oramos para que Dios pueda hacerles vencer esos desafíos que tienen ahorita como iglesia. Hermanos, yo quiero terminar con una oración. Y quiero de alguna manera orar, hermano, para que Dios pueda abrirnos los ojos y poder ser convencidos en nuestro corazón que Él, hermano, está actuando a pesar de la distancia. Cierra tus ojos ahí conmigo y permíteme orar para cerrar esta palabra en el nombre de Jesús. Dile, Señor, te damos gracias, dile. Gracias, Padre, porque sabemos que para ti, Señor, la distancia no ha sido un impedimento para poder yo recibir, dile. Señor, yo veo que tú también te mueves con poder, Señor. Y tú también eres poderoso, dice tu palabra, aún a la distancia, dile. Para ti, dice tu palabra, no es un problema y no es un impedimento, Señor. Hemos visto en la Biblia casos en donde tú mandabas tu palabra, como lo hacemos en este momento, Señor, a esas personas que están enfermas todavía, Señor, por consecuencia de esta pandemia. Dile conmigo donde estás, Señor, sánales, dile. Sánales, Padre. Manda tu palabra de sanidad a esas personas, dile. Y sana sus heridas, dile. En el nombre poderoso de Jesús, dile. Oramos, Señor, que tú quites, Señor. Limpia los pulmones de las personas en todo el mundo que están combatiendo contra esta pandemia. Oramos por los enfermeros, enfermeras, médicos, Señor, que están en primera fila en esta batalla contra este enemigo invisible. Protégeles y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que
que si se humillare el pueblo, aquella nación, aquella ciudad, dice tu palabra que tú vas a mandar, dice tu palabra, y sanarás sus heridas, sanarás, dice tu palabra, esa tierra. Sana nuestra tierra, Padre. Señor, mandamos, Señor, a la distancia, como dice tu palabra, lo necesario para aquellas personas. Dile, Señor, lo que yo necesite en esta hora, Señor, mándala, Señor, dile, en el nombre de Jesús. Si es trabajo, recibe esa puerta abierta para trabajo. Si es una sanidad, recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Clama a Dios. Dios es espíritu, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la Biblia. Clama ahí donde estás, hermano. Donde hay 2 o 3 en su nombre, Él ha prometido estar ahí. Señor, tú has prometido estar donde yo invoco tu nombre. No importa si estoy en la iglesia o no. No importa si estoy en un servicio o no. Señor, aún dice tu palabra, yo puedo recibir, aún viendo este contenido, porque tu palabra va dirigida a esas personas, Señor. La recibo, dile, recibo a la distancia lo que tú tienes para mí, dile, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, necesito paz, dile. Si tú, hermano, necesitas paz, hay ansiedad ahí, dile, Señor, quita esta ansiedad y pon paz en mi corazón. Quita toda inquietud, toda depresión, toda falta de fe, Señor, en mi corazón, dile, quítala y recíclala por paz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Trae liberación, trae sanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú también eres poderoso, dile, ahí donde estás, aún a la distancia. En el nombre poderoso de Jesús, dile, amén, dile, amén. Hermano, para Dios, la distancia no es y nunca será un problema o una barrera. Hermano, nos despedimos en esta ocasión. Estamos entre la semana, hermano, conectados en las redes, ahí donde estás, vía WhatsApp y aquí en el canal de YouTube de la iglesia. Estamos unidos a la distancia. Quisiéramos estar juntos, pero hay que estar aún un poquito más unidos, pero a la distancia. Que el Señor les bendiga, hermano. Siempre es un placer compartir la palabra con ustedes. Estamos en contacto. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga.